Bueno. DLSS, FSR y XS. Esto es, cuando la industria intentó resolver el problema de dar más rendimiento sin sacrificar calidad gráfica. Y ya muchos conocen esta historia y estas tecnologías, pero la mayoría ignora bastantes cosas como su funcionamiento y su necesidad en la actualidad. Verán, llegaron nuevas tecnologías como el Ray Tracing, además del uso de texturas enormes para resoluciones cada vez más grandes, las cuales dejaban ya atrás al 1080p. Y así poco a poco las GPU empezaban a sufrir para mantener los FPS altos y estables. Entonces surge la pregunta, ¿cómo hacer que un juego vaya bien sin la necesidad de una tarjeta más monstruosa? Y como ya hemos visto en videos anteriores, aquí el problema es los cálculos renales. No, mentira. Los cálculos que debe hacer por píxel la GPU según la resolución. Entonces, la respuesta surgió mágicamente. Bueno, no mágicamente, sino que se hicieron muchos estudios. No renderizar realmente a una resolución alta, como por ejemplo en 4K, sino en una resolución más baja. Por ende, la GPU ahora haría menos cálculo por píxel para después reconstruir la imagen, para que ésta parezca 4K. Y así nacerían estas tecnologías de reescalado, que ahora calcularían 3.6 millones de píxeles por frame en vez de los 8.3 millones que se requerirían calcular por frame en 4K nativos, pero dando una resolución en 4K, no nativa, pero muy parecida y a veces indiferenciables. Y eso ya es más del 50% menos de trabajo que requeriría hacer la GPU, y estas nuevas tecnologías reconstruirían la imagen generando los píxeles que llegasen a faltar. Y si se lo preguntan, lo verdadero pesado es esa renderización inicial. Y el rescalado también pesa, pero es mucho más ligero en comparación. Y espero que se comprenda todo lo que explicaré lo suficientemente bien, porque pasa y resulta que hay muchas dudas y quejas al respecto, tanto con DLSS como con FSR, donde este último incluso fue criticado a volverse como el DLSS, o sea, que si lo quieres utilizar requerirás de las GPU más modernas, pero para eso es este video, para que se comprenda. Y empecemos con la pionera, ya que en el 2018 de la mano de Nvidia llegaría Deep Learning Super Sampling, mejor conocido como DLSS, la cual utilizaría IA y redes neuronales entrenadas con supercomputadoras, las cuales le muestran al sistema cómo se ve una imagen a resolución real versus una reescalada. El primer DLSS, el 1.0, era limitado y borroso. Este era entrenado juego por juego y prácticamente hacer el primero era la burla de la gente por su pésima calidad. Aunque claro, esa es la esencia de las personas, las quejas de cosas que no comprenden y no esperan a que esta tecnologías maduren. Pero después llegaría en el 2020 DLSS 2.0 con un cambio de enfoque, el cual ya no necesitaba un entrenamiento específico y con varias mejoras, ya que se acercaba a la calidad nativa. Después DLSS 3.0, el cual trajo además Frame Generation, el cual inventaba frame con IA, y para este punto DLSS se volvería un referente en la industria. FSR. Después en el 2021 de la mano de AMD llegaría Fidelity FX Super Resolution, mejor conocido como FSR. A diferencia de Nvidia, AMD no utilizaba redes neuronales ni hardware especializado, los ya conocidos Tensor Core de Nvidia. FSR se enfocaba más en filtros de escalados avanzados, lo que le permitía ser más abierto, funcionando así casi en cualquier GPU, incluso en las de la competencia. FSR 1.0 era simple, parecido a un Super Lancer optimizado. FSR 2.0 incluyó reconstrucción temporal, compitiendo más directamente contra el DLSS de Nvidia, pero sin la necesidad de la IA. Cabe decir que este fue llamado por un tiempo el DLSS de los pobres, pero ha resultado ser el más útil, principalmente para las últimas consolas que han salido, tanto Xbox como PlayStation, asegurando así su soporte de forma masiva. XS. Creo que así se pronuncia. XS. Ahora pasemos al tercero, Intel, que en el año 2021 metería al mercado a su tecnología XS Super Sampling, mejor conocido como XS. Creo. Este modelo siendo inspirado por el DLSS, ya que también utilizaría IA para ser entrenado, además de tener su propia versión de los Tensor Core, o sea, los
XMX Core, pero además agregamos que también puede funcionar en otras GPU a diferencia del DLSS, sin la necesidad de su hardware dedicado XMX, pero hay un pero muy gigantesco, pero utilizaría DP4A, aunque el uso de este implica menor calidad. Es open source, un entremedio del DLSS y FSR, entre comillas esto último, después explico. Siendo así más neutral, ya que aunque se entrenó a su IA en supercomputadoras como Nvidia, decidió que cualquier otra GPU lo pudiese utilizar. Entonces, repasemos. DLSS, la pionera que allanó el camino. FSR, eligiendo ser más abierto, más universal y más sencillo. XeX, intentando combinar lo mejor de ambos mundos. Y todo esto ya que las tres se prepararon para lo que se avistaba. Más demanda en sus GPU y la necesidad de que éstas puedan con cualquier juego, en cualquier resolución, sin que éstas mismas exploten en el acto y sin que tú tuvieras la necesidad de desembolsar más por un equipo más nuevo o potente. Pero sigamos y entendamos mejor a estas tecnologías. Primero que nada, FSR no es lo mismo que DLSS, espero se haya entendido. Empecemos por FSR esta vez. En un ejemplo práctico, imaginémonos que escalaremos una foto borrosa de 480 píxeles a 1080 píxeles. Píxeles es P. El algoritmo de FSR detecta los bordes, colores cercanos y aplica fórmulas matemáticas para rellenar los píxeles que faltan. Por ejemplo, si tienes un píxel rojo y a su lado está uno azul, FSR meterá un píxel intermedio que sea morado porque matemáticamente es el promedio. Y como solo depende de cálculos predefinidos, es más rápido y principalmente universal, pudiendo ser instalado en casi cualquier GPU. Pero por esto mismo a veces genera bordes raros, patrones artificiales o con menos detalles porque simplemente no sabe lo que debería haber ahí, solo sigue fórmulas. Prácticamente es un pintor que rellena huecos con reglas de geometría y mezclas básicas de color, pero sin saber qué objeto está pintando. Por su parte, DLSS sería un experto, ya que aprendió viendo millones de fotos, ya que Nvidia entrenó su red neuronal con imágenes en súper alta resolución y sus equivalentes reducidas, para que así la IA entendiese cómo debería de verse al mejorar la calidad. O sea, cuando la GPU recibe una imagen de baja resolución, los Tensor Core analizan los píxeles y el movimiento del frame. Recuerda su entrenamiento, Shinobi. Un cristal suele reflejar, una rama tiene textura y una roca tiene bordes rugosos. Y así reconstruye el frame no solo inventando píxeles, sino viendo el contexto de lo que probablemente debería estar ahí. Como resultado, tenemos detalles más naturales, menos artefactos y calidad más cercana a la nativa. Aunque sí, su limitación podríamos decir que requiere hardware especializado y entrenamiento previo de la IA. Volviendo al ejemplo anterior, aquí el pintor es un restaurador de arte que ya ha visto millones de cuadros y sabe cómo debería lucir un rostro o un paisaje, así que no solo rellena huecos con color promedio, como si lo hace FSR, sino que añade detalles que parecen reales. Entonces quedamos que Nvidia utiliza supercomputadoras para entrenar su red neuronal con millones de imágenes en alta y baja resolución. La IA aprende a construir detalles, bordes, texturas y sombras al upscalear desde resoluciones bajas. Una vez entrenado, el modelo se comprime y se incluye en los drivers de la GPU RTX. Por si se lo preguntan, que yo sí lo hice, más bien pensé si era posible lo de seguir aprendiendo, pero no puedes seguir aprendiendo en tu PC, ya que requeriría de un supercomputador. Y un PC gamer no es un supercomputador, y aun si tuvieses un supercomputador, no se puede, ya que los Tensor Core están diseñados para inferencia, o sea, aplicar el modelo ya entrenado y utilizarlo, y no para ser reentrenado. La ventaja de esto es que al centralizar el entrenamiento, se asegura la calidad consistente en todos los usuarios. O sea, el DLSS de tu GPU ya viene bien optimizado de lo que su modelo entrenado puede ofrecer, pero Nvidia lo mejora externamente con actualizaciones, y lo mejor es que cada versión del DLSS aprovecha mejor el hardware existente sin necesidad de cambiar de GPU. Pero ten en cuenta que sí, más núcleos Tensor es igual a mayor velocidad de inferencia IA, por tanto DLSS más fluido, menos latencia, y eso es porque pueden manejar mayor
mayor carga de información. Y por su parte, ahora sí, FSR es un escalador tradicional basado en algoritmos matemáticos como Lanczos y no depende de la IA, por lo tanto no necesita hardware especializado, funcionando así en casi cualquier GPU moderna, incluso con tarjetas de la competencia. Esto mismo hace el FSR más compatible incluso con GPUs integradas, pero eso sí, puede perder calidad en detalles finos o movimientos rápidos. En versiones más recientes eso se ha mejorado, pero aún así puede presentar artefactos en texturas finas o sombras. Funciona en casi cualquier GPU, es de código abierto, lo que facilita su implementación en más juegos y consolas. Y quiero que comprendan, cada versión de FSR es un nuevo algoritmo, no un modelo evolutivo como sí lo es el DLSS. Dejando en claro eso, la diferencia entre FSR 1.0 a FSR 3.0 es abismal. El primero era un rescalado bonito y el último ya es comparable al DLSS 2 y parte del 3 en muchos aspectos. Y una pregunta que puede surgir es, ¿cuál de las tecnologías tiene más potencial? ¿La entrenada por IA o los algoritmos matemáticos? Respuesta corta, gana la IA. Ya que aunque FSR es compatible casi con cualquier GPU por su no necesidad de núcleos dedicados, además de sus reglas matemáticas claras y muy bueno en nitidez estática, se vuelve limitado al intentar reconstruir detalles más finos como pelo, letras y texturas más dinámicas. Esto se debe a que las reglas matemáticas no aprenden de contextos, pero mientras que la IA puede saber qué es un cabello y reconstruirlo e incluso inventar más de ser necesario, el algoritmo de FSR solo lo hace grande y para él a como puede ser un pelo, puede ser un cable o algo que ni siquiera debería de estar ahí. Como ya vimos casi al principio donde expliqué parte de esto. Pero por esta misma razón de estar llegando a su límite de calidad, AMD apostó por FSR4 en la arquitectura RDNA4, o sea, decidió incluir aceleradores de IA de segunda generación, incluyendo soporte para FP16 y NT8 y optimizaciones de sparsity. Después explico eso. Por ende, este cambio estratégico para no quedar atrás requiere de nuevo hardware que se incluye en la serie RX 90 para poder funcionar correctamente, y por ello mismo este FSR4 ya no será compatible con tecnologías anteriores. Aunque más adelante verán algo para los que digan sí se puede, pero no, y espero que haya quedado esclarecido para los que tenían esa duda. Pero sigamos, ya que hemos estado dejando un poco de lado a XES, igual a Intel C Super Sampling. Sus versiones son XES Neuronal XMX, la cual requiere de hardware dedicado en las Intel Arc, y su otra versión, XES DP, Data Parallel FP32. Funciona en cualquier GPU, AMD, Nvidia, Intel, obviamente Intel tiene que funcionar con Intel. Entonces, XES XMX es lo más cercano a un DLSS real porque usa hardware especializado para IA. XES DP permite que incluso AMD y Nvidia puedan usarlo, pero con menor eficiencia. Funciona en juegos que integren XES explícitamente, pero no es activable en cualquier juego como si lo puede ser FSR. Pero si nos preguntamos qué es mejor, XES o DLSS, respuesta corta, DLSS. Pero ¿y qué tal XES de software? O sea, la versión DP4A versus FSR, el algoritmo matemático. Pero hay que ver cómo funciona DP4A, Dot Product for Accumulates, creo que así se pronuncia. Y esta es una red neuronal ligera que se ejecuta usando instrucciones DP4A en los shaders de la GPU, o sea, procesa operaciones de enteros de 8 bits muy rápido, lo que hace viable correr IA sin necesidad de núcleos dedicados, y aunque no es tan potente como XES, XMX o DLSS, sí aprovecha un modelo entrenado previamente, lo que le permite reconstruir mejor que algún algoritmo puramente matemático, y aunque su ventaja ante tecnologías como el FSR es que usa inteligencia para efectuar patrones aprendidos para reconstruir detalles más naturales, también resulta en ser más lento que el algoritmo matemático. Pero volviendo al ejemplo, XES DP4A es como un aprendiz de restaurador de arte. No tiene todas las herramientas de un experto, o sea, los Tensor Core o los XMX, pero sí sabe un poco de técnica aprendida y puede restaurar mejor que alguien que solo sigue reglas matemáticas, o sea, tu FSR. Pero con esto digo que XES DP4A es mejor que FSR, pues
Sí, si hablamos de una versión de FSR como la 1 o quizás la 2, pero ya la 3, que además añade Frame Generation, el cual es otro plus en el rendimiento, pues puede ser más rápido y en algunos casos más nítido, porque no depende de correr una red neuronal en los shaders, lo que es más pesado. Entonces FSR 3 es la mejor opción, sobre todo por el balance entre FPS y la calidad de imagen, ya que aunque Xex de P4A puede darte una buena imagen, suele quitarte a la vez FPS. Y aquí viene, ya está cerca y eso es un golpe duro para Xex de P4A, ya que entre más antigua sea la GPU, tendrá menos shader, al igual que menos ancho de banda, y por ende menos eficiencia con DP4A, cayendo así más en rendimiento. Así que sí, FSR 3 sigue siendo el GOAT del pueblo. Y ahora como extra sobre que si es mejor FSR interno del juego o externo tipo Adrenaline, y el mejor sería pues FSR interno dentro del juego, ya que el motor gráfico del juego se optimiza y ajustan cómo renderizar ciertos elementos, mientras que el externo no tiene acceso a tanta información específica del juego y solo es más recomendable solo si el juego no tiene FSR de forma nativa. Y por si se lo preguntan sobre qué pasaría si se intenta ejecutar DLSS sin los Tensor Core, DLSS sigue requiriendo cálculos de redes neuronales que se hacen muy rápido en Tensor Core, ya que su hardware es especializado. Si intentas ejecutar DLSS solo en los núcleos normales de la GPU, prácticamente el rendimiento se hundiría, o sea, tardaría demasiado en procesar cada frame, resultando en injugable, infumable. Y ya no quiero seguir hablando, ya que lo que debería reducir la carga a la GPU prácticamente se lo incrementaría peor, y pues eso no tendría nada de sentido. Y antes sí existían proyectos similares al DLSS como filtro de Super Resolution con IA en emuladores, los cuales funcionaban a tiempo real, pero eran lentísimos hasta que llegaron los Tensor Core. Entonces, ¿DLSS se puede ejecutar sin núcleos Tensor? Sí, pero no. Pero la pregunta que todos ya se hicieron y algunos aún se hacen es si esta tecnología realmente impulsaron a los videojuegos o los frenaron. Ya que la intención original fue extender el rendimiento, permitiendo jugar con Ray Tracing o simplemente a mayores resoluciones sin necesidad de una GPU monstruosa, pero en la práctica muchos desarrolladores dejaron de optimizar tan duro sus motores porque sabían que DLSS o FSR o ya Intel con su Xex lo salvarían en rendimiento. Antes había esfuerzo grande en compresión de texturas, los bien diseñados, mejor eficiencia de geometría. Ahora algunos tiran modelos enormes y efectos pesados confiando en que la reconstrucción hará que corra bien. El Ray Tracing no es un problema, pero sí lo es si se introduce sin pulir tanto las técnicas híbridas. Digo híbridas porque Ray Tracing y la rasterización mezcladas sería como algo híbrido. El rendimiento nativo es bajísimo, pero lo justifican diciendo que para eso es el DLSS y el FSR, desligándose así de su responsabilidad. Deriva en que no sea 4K nativo bien optimizado, sino más bien 1080p rescalado a 4K. Así en vez de más gente jugando a 4K a resoluciones más altas que 1080 y con Ray Tracing a una excelente tasa de FPS estables, lo que hay es un freno por parte de los estudios que ya no optimizan sus motores y por ende sus juegos. Por ello, lo que era para los jugadores lo tomaron los estudios. Y ahora el discurso se siente en una crítica al DLSS y a las tecnologías de rescalado en vez de a las empresas. Pero bueno, este punto ya lo he mencionado. Pero bueno, antes de terminar, un resumen pequeño, resumido. En un vasto reino digital, donde los mundos se forjan en píxeles y la realidad se sostiene sobre millones de cálculos, existía un campo de batalla eterno. Ahí se alzaban distintos campeones DLSS, el guerrero veterano forjado en 1000 batallas, el cual portaba armas únicas, las llamadas Tensor Core. Su ojo entrenado podía anticipar los movimientos del enemigo, reconstruir lo invisible y transformar escenas confusas en claridad. No era invencible, pero su experiencia lo convertía en la referencia que todos temían y admiraban. Xex XMX, el joven caballero, disciplinado con un entrenamiento similar al veterano, pero con menos batallas detrás. Armado con los poderosos XMX Cores, buscaba imitar las técnicas de su maestro y aunque aún cometía errores en combate, su potencial brillaba con cada enfrentamiento, prometiendo un futuro glorioso. Xex DP4A, el guerrero sin armas,
pero que posee magia universal, usaba las mismas técnicas de su hermano, y esto lo hacía adaptable a muchos campos de batalla, y aunque su fuerza era limitada, y algunos lo llamaban versión reducida de su hermano, otros, con más esperanzas, lo veían como el puente que llevaba la sabiduría a todos los rincones del reino. FSR, la máquina forjada por ingenieros, no pensaba, no improvisaba, solo ejecutaba con precisión matemática las órdenes de sus creadores. Su fortaleza era su adaptabilidad, no necesitaba armas raras ni entrenamiento místico. Podía luchar en cualquier campo de batalla, en cualquier ejército, y aunque su golpe carecía de la finura de los guerreros, este nunca fallaba. FSR-4, el nuevo prototipo. Una máquina experimental que empezaba a aprender de los guerreros. Sus engranajes aún eran jóvenes, su experiencia limitada, pero en su corazón latía la promesa de superar algún día incluso al veterano. Muchos dudaban de ella, otros la miraban con esperanza. Y frente a ellos no estaban monstruos de carne, sino los reinos del caos, el reino del código mal optimizado. Sus ataques eran pesados, llenos de errores y cargas innecesarias que a todos confundían. El reino del ray tracing obligatorio forzaba batallas con armas que solo unos pocos podían blandir. Y el reino del apuro y la codicia, juegos lanzados incompletos sin tiempo para optimizar. Estos enemigos hacían que los campeones sudaran en batallas injustas. Mundos hermosos pero plagados de trabas, donde incluso el veterano debía luchar al límite, y las máquinas matemáticas hacían milagros para mantener la guerra en pie. Así cada campeón no solo peleaba por demostrar su fuerza, sino por compensar los errores de los reinos que deberían haber creado mundos estables. Y mientras los malos desarrolladores siguieran reinando, la guerra jamás terminaría.